Se abre la sesión. Ilustrísimo señor secretario general de esta Real Academia de Ciencias, Artes y Letras, ilustrísimos señores académicos, dignísimas autoridades civiles y docentes de nuestra ciudad, señor presidente y miembros del Centro de Estudios Históricos Jerezanos, representantes del campus universitario en Jerez de la Universidad de Cádiz, representantes del campus universitario en Jerez de la Universidad de Cádiz, representantes de las entidades benefactoras de esta Real Academia, Fundación Cajasol, Tebasa, Bodegas Williams & Humbert, CaixaBank, Bodegas Ximénez Espínola, Cámara de Comercio de Jerez y Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz, amigos de la Academia, señoras y señores, queridos amigos. Continuamos en la sesión del día de hoy con la cuarta y última conferencia del ciclo Jerez Siempre, que desde hace muchos años se viene organizando en la Academia con la colaboración del Centro de Estudios Históricos Jerezanos. Agradezco muy vivamente al vicepresidente de Letras de esta Real Academia y presentador del conferenciante de hoy, ilustrísimo señor don Francisco Antonio García Romero, el especial cuidado en la organización de este destacado ciclo. La conferencia de hoy estará a cargo de don Antonio Morales Benítez, doctor en Historia. Para la preceptiva presentación del conferenciante, cedo la palabra al vicepresidente de Letras de esta Real Academia, ilustrísimo señor don Francisco Antonio García Romero, que tiene la palabra. Con la venia del señor presidente, buenas noches, amigos de la Academia en general. En esta ocasión, aunque es una frase un poco manida, pues puedo decir que se cierra con broche de oro el ciclo Jerez Siempre de este año y con una persona por cuyas obras los conoceréis, utilizando la bíblica expresión, porque la pura verdad es que yo, Antonio Morales Benítez, lo conocía antes por su obra que en persona, a quien he tenido el gusto realmente hoy de tenerlo al lado. Antes había sido por teléfono, pero tengo varias obras suyas en casa. Quiero agradecer, antes que nada, a mi compañero, el profesor Pedro Alfajeme, que me pusiera en contacto con él, y gracias a la disposición de Antonio, pues lo tenemos aquí hoy entre nosotros. Es prolijo hablar de su currículum y de sus méritos, y por tanto voy a ser breve porque lo importante es escucharlo a él. Antonio Morales Benítez es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla, máster en Estudios Hispánicos por la Universidad de Cádiz y doctor en Historia por la Universidad de Cádiz con premio extraordinario de doctorado el pasado 2017. El título de su tesis ya lo dice todo: la masonería en el campo de Gibraltar durante el primer tercio del siglo XX. Actualmente es compañero, es colega, profesor de Geografía e Historia en el IES Sierra Luna de los Barrios. Por destacar algunas facetas de las muchas que nos presenta Antonio, pues les diré que es miembro y fundador de la Asociación Papeles de Historia de Ubrique. Fue su presidente entre los 1985 y 1994. Es miembro del Centro de Estudios Históricos de la Masonería Española. Forma parte como vocal de su junta directiva desde 1994. Consejero de número del Instituto de Estudios Campo Gibraltareño. Y tiene muchos premios. Yo se los resumo. Es premio de investigación de temas tarifeños, 1999. Premio de Investigación Histórica Manuel Esteve Guerrero, justo con la obra que yo atesoro en casa y que hace poco hemos podido manejar en un libro recientemente publicado por el profesor Vega Jeán, aquí presente, y por mí mismo. Y Premio de Investigación Histórica Jesús Terán Gil de Tarifa, en el 2014. Sus trabajos se han centrado en cuestiones relacionadas con la historia política y social de la provincia gaditana durante el último tercio del siglo XIX y el primero del siglo XX, con especial atención al fenómeno de la masonería
y de la memoria histórica en general. Entre 1983 y 1991, por otra parte, en otra de sus vertientes, pues junto a José Luis Mancilla Angulo organizó y catalogó el Archivo Histórico Municipal de Ubrique. Las publicaciones son interminables y él me permitirá que lo resuma. Ha colaborado en diferentes publicaciones colectivas y es autor de más de un centenar de artículos y comunicaciones sobre diferentes aspectos de la historia de la Serranía de Cádiz, el campo de Gibraltar y de la zona de Jerez. Libros suyos, pues me limitaré a citar El liberalismo y división del patrimonio mancomunado de la Serranía de Villaluenga en el siglo XIX, en colaboración con Fernando Sigler. La Logia América, espejo de una sociedad en crisis, masonería y masones en Ubrique, entre 1882 y 1936. La masonería en el campo de Gibraltar, 1902-1942, un espacio de libertad con una nueva sociabilidad democrática, editado por la Universidad de Cádiz. José Morales Ramos Reinita, el primer torero de Ubrique, 1914-2014, con José Luis López Morales y Bartolomé Pérez Sánchez de Medina. O Prensa, Masonería y Republicanismo, Manuel Moreno Mendoza, y la masonería jerezana, efectivamente el premio al que me he referido con anterioridad y publicado por el Servicio de Publicaciones de nuestro Ayuntamiento jerezano. En obras colectivas también ha colaborado con diversos autores, por ejemplo, Gibraltar, Cádiz, América y la masonería, Constitucionalismo y libertad de prensa, 1812-2012, Las 7 villas de la Serranía de Villaluenga, 1502-2002, Frontera, repoblación señorial y patrimonio mancomunado en Andalucía, Estudios sobre la Guerra de la Independencia Española en la Sierra de Cádiz, o Memoria recuperada, memoria compartida, la represión franquista en las sierras de Ronda y Cádiz. Y sus artículos de revista, ciertamente en publicaciones de mucho prestigio desde la zona, que también nosotros hemos podido manejar en muchas ocasiones, las revistas Alcantil, Almoraima o Aljaranda, de la zona del campo gibraltareña, y les cito, por resumir, El compromiso de la masonería con la educación a finales del siglo XIX, el caso de la Logia América de Ubrique, o la Asamblea de 1932 de la Gran Logia Española en Gibraltar y La Línea. Otras colaboraciones en obras colectivas, le estoy resumiendo muchísimo, y perdón, Antonio, la cuestión social en la Logia Resurrección de La Línea, etcétera. Verán ustedes, por tanto, que tenemos una auténtica autoridad en el tema, porque además de su obra escrita y de sus muchas conferencias al respecto, ha participado como ponente o comunicante en los siguientes encuentros científicos: simposios internacionales de historia de la masonería española en Córdoba, en Alicante, en Cáceres, Segovia, Barcelona, Almería, Gibraltar, pero no solo eso, porque también ha estado en congresos internacionales de historia de la masonería y los movimientos asociativos latinoamericanos y caribeños en La Habana en 2017 y en Zacatecas, México, en 2019. A esto hay que añadir sus cursos de verano en la UCA o en la UNED. Y es autor, en fin, para terminar, de biografías con destacada trayectoria de la provincia de Cádiz en el Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de Historia. Yo no quiero entretenerles más porque realmente estamos ávidos de escuchar a una autoridad en este tema que, por otra parte, nunca ha sido tratado en esta tribuna. Así que qué mejor que hoy. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, ilustrísimo señor presidente, por tan brillante presentación. A continuación, me complace invitar a don Antonio Morales Benítez a ocupar su lugar como conferenciante para desarrollar el tema Masonería y masones de la provincia de Cádiz, siglos XIX y XX, el caso de Jerez. Tiene la palabra. Bueno, pues buenas tardes y antes que nada pues agradecerle a los organizadores, a la Real Academia San Dionisio y al Centro de Estudios Históricos Jerezanos
que haya contado conmigo. Es un placer volver a Jerez después de tantos años del premio que fue en el 2006, hablar precisamente del tema en el que llevo dedicado pues casi 30 años, la masonería. Y, por supuesto, también a todos ustedes, al público que hoy no es fácil pues convocar a tanta gente para hablar de un tema cultural. El título, pues yo creo que lo dice todo. Masonería Masones en la provincia de Cádiz. Vamos a hacer un repaso del estado de los estudios y vamos a intentar acercarnos desde un punto de vista académico y científico a una sociedad de la que todo el mundo habla y de la que realmente conocemos poco. Pocos asuntos hay tan polémicos en la historia de España como la masonería. Durante muchos años fue y sigue siendo la gran desconocida. Era un recurso fácil para echarle las culpas de todo lo que había ocurrido en España, el famoso contubernio, ¿no? Pues estaría detrás de asesinatos políticos, de destronamientos, de expulsiones de jesuitas, siempre había. El caso es que cuando este tema empezó a interesar en la universidad, aproximadamente en la década de los 80, con Centro de Estudios Históricos de la Masonería, que es un centro que tenemos en la Universidad de Zaragoza y que dirige el profesor Ferrer Benimeli, y el reto era incorporar este tema a la universidad, a los estudios científicos y estudiar nuestra historia también desde una perspectiva masónica, como cualquier otra ideología, sin prejuicios y sin ideas preconcebidas. Es cierto que es difícil comprender un fenómeno que se manifiesta de diferentes maneras según el país y según el tiempo, ¿no? Porque tiene un comportamiento diferente y es una sociedad ciertamente compleja, y a nosotros nos interesa sobre todo el impacto que tuvo en la sociedad española entre 1868, la Revolución de la Gloriosa, y la Guerra Civil de 1936, cuando acaba su historia. Bien, he preparado esta presentación que nos puede ayudar. Estamos viendo pues lo que se llama una tenida de banquete. Son miembros de la Logia Resurrección. Se están reuniendo para celebrar no un ritual, sino una comida en una venta afuera de la línea de la concesión. No hay secretismo, era un lugar público y de hecho tenemos esta fotografía. Tenemos también esta otra de la Logia Florida Blanca, igual, pues aquí está el maestro, el médico, el comerciante, el empleado, los trabajadores manuales. Estos eran los que, sobre todo, esta pequeña burguesía o clase media ilustrada, que son los que van a engrosar mayoritariamente las logias. Pero, ¿qué es? O sea, voy a dividir las charlas, a ver si me da tiempo a todo. En primer lugar, explicar qué es, cómo se manifiesta. Vamos a ver el estado de los estudios en la provincia de Cádiz y, por último, nos vamos a centrar en Jerez. Ese es el reto. Quizás para explicar lo que habrá que decir primero lo que no es. No es una religión, no es un partido político, no es un sindicato y no es una academia, pero tiene un poquito de cada cosa de esta. Por ejemplo, exige la creencia en un Dios y en el cumplimiento de una ley moral. No es un partido, pero está inspirado en la libertad y en los principios de la Revolución Francesa de libertad, de igualdad y de fraternidad. De hecho, nace en el siglo XVIII dentro del movimiento de la Ilustración, y no es un sindicato, pero el eje es la fraternidad. Y tampoco es una academia, pero tiene todo un sistema de instrucción. Es una sociedad iniciática y sus miembros pues tienen que pasar ese proceso. En los orígenes pues estaría en el gremio de constructores de catedrales, que nació en la Edad Media, y en la Edad Media el ritual era muy secreto. Todo el saber se tenía escondido y se reunían en lugares que eran logias. El gremio de la construcción es el originario, de hecho masonería significa albañil, es lo que llamamos la masonería operativa, la que construye catedrales. A partir del siglo XVIII se dejan de construir las grandes catedrales y hay una refundación, y es lo que decimos ahora como masonería especulativa. Ya no es tan de construir catedrales, sino más filosófica, y ya no se trata de construir grandes templos, sino el templo de la humanidad, con los mismos rituales, con las mismas formas que tenía la Edad Media, pero ya está en el origen del mundo contemporáneo. Tiene unos reglamentos,
unos estatutos y busca un poco la concordia entre la sociedad. Ahí empiezan a entrar gente que no estaba directamente relacionada con el gremio de la construcción, sino pues cualquier persona inquieta por este tema, bajo los ejes, yo la defino como la ilustración, la ciencia, la razón, la concordia, por encima de diferencias políticas y religiosas, ¿no? Es lo que le vamos a llamar ahora la masonería especulativa, la que es más filosófica, o una filosofía práctica que intenta pues impactar en la sociedad, ¿no? Bien, ¿cómo la definimos? Pues, bueno, el templo del Instituto Masónico de Gibraltar, donde trabajan muchas logias desde hace 300 años, y esta es la definición que nos da la Real Academia de la Lengua Española. Aquí habla de fraternidad mutua, sociedad secreta, no tan secreta, es más bien discreta, que tiene unos principios de fraternidad mutua, pero necesitamos saber más. Una logia de Cádiz, que se llama Tolerancia y Fraternidad, en 1867, esta es una histórica logia que pertenece a un oriente de Cuba, porque la masonería en Cádiz entra directamente de la isla de Cuba y de Cuba de Estados Unidos, ¿no? Y aquí habla de muchos temas, habla de filosofía, de filantropía, de estudio y de los ideales de la Revolución Francesa de libertad, igualdad y fraternidad. Esto, como entendían, en 1867, esta logia de Cádiz, que se llama Tolerancia y Fraternidad. Tenemos otra definición de una logia de Algeciras, que se llama Carvajal, que yo creo que aquí pues acierta en lo que nos dicen que es una filosofía práctica, que promueve la civilización, ejerce la beneficencia y tiende a purificar el corazón y mantener las costumbres y los sentimientos y la cultura de los mortales. Este sería, creo, como se entiende aquí la masonería en el ámbito que nos vamos a mover, en la provincia de Cádiz, con tres focos muy importantes. La bahía de Cádiz, el campo de Gibraltar, con influencia de la masonía inglesa, y la serranía de Ronda, con un foco muy importante en la ciudad de Ronda, con mucho impacto en la provincia de Cádiz, en todos los pueblos de la serranía. En cuanto a los fines que tiene la masonería, hemos cogido dos definiciones del Gran Oriente Español y del Gran Oriente de España. Ahora hablaré lo que es eso. Ruiz Zorrilla fue presidente del gobierno en España, gran maestre también, y aquí nos habla de educación, de derechos humanos, de beneficencia. Tenemos muchos frentes abiertos y es una sociedad que promueve esta civilización que dicen ellos, ¿no? Bien, el punto de partida para nuestro estudio es, intentan plasmar unos derechos válidos para todos los ciudadanos en un contexto de igualdad, de justicia y de libertad. Este es, en teoría, ya veremos cómo se lleva a la práctica estos ideales tan nobles, ¿no? Una cosa es la realización práctica y otra cosa es la teoría. La ideología, pues teóricamente está por encima de credo, por encima de religiones, intentan unir a todos en una especie de sincretismo que no haga diferencias ni políticas ni sociales y plasmar unos derechos del hombre válidos para toda época y para todo país. Pueden entrar, exige la creencia en un Dios, pero puede ser de cualquier religión. En cuanto a cómo se organiza a nivel universal, pues tiene un carácter discreto. Esto lo hereda de la Edad Media. En la Edad Media no se contaba nada, todo eran secretos de familia, todos los gremios tenían sus secretos y esto lo ha heredado. Y hay una jerarquía, es una sociedad iniciática, hay grados de conocimiento. El ritual que se emplea en España es el escocés antiguo y aceptado y tiene 33 grados, escalones en el conocimiento. Se organizan por federaciones, que le llamamos Oriente, y hay diferentes obediencias masónicas. Una característica española es la división que siempre ha habido entre los propios masones en diferentes orientes y como dos tradiciones. Una tradición latina, francesa, y una tradición anglosajona, inglesa o escocesa. Esas dos tradiciones se mantienen y ha sido siempre el ADN de la masonería española. Se dividen en logias, más de 7 miembros, triángulos,
de 3 a 7, o en capítulos, pues miembros que tienen el grado 3. Como decía, se organiza en Oriente. Estos son los Orientes que hay en España en el siglo XIX. Hay 5, podríamos sacar más. Y en el siglo XX se reducen a 2 grandes obediencias internacionales que acogen en su seno a estas logias. Bien, esto es lo que nos encontramos. ¿Qué objetivo tenemos nosotros desde un punto de vista científico, académico, universitario, al acercarnos a un fenómeno como este, con tantas ideas preconcebidas y con tantos prejuicios, ¿no? Pues ni más ni menos que un acercamiento científico. Darle la importancia que ha tenido, conocer en qué contexto se une, confeccionar, eso fue lo primero, el mapa de logias, en eso estamos, cuántas hay en Jerez, en Chiclana, en La Línea o en Ronda, y darle su periodicidad. Esto nos ha llevado años buscar la fuente, fundamentalmente en el archivo de Salamanca, donde está el archivo de la memoria histórica y donde están todos los expedientes que se incautaron en la Guerra Civil, y es quizás el archivo más importante del mundo en el tema de masonería, y allí hemos pasado por interminables jornadas, ¿no? Confeccionar el mapa, como decía, y averiguar si existieron algunas conexiones con algunos partidos políticos. Para sobrevivir se va a tener que vincular en el siglo XIX al liberalismo, en el siglo XX al Partido Republicano. Y en Jerez tenemos algunos ejemplos destacados de esta politización de algunas logias, ¿no? El objetivo del trabajo es, en una palabra, enmarcarlo en un contexto amplio y intentar buscar alguna explicación a algunos fenómenos que tuvieron lugar en Andalucía, en Cádiz, en Jerez, desde el punto de vista de la masonería, porque está detrás de la educación, está detrás de las sociedades, de la política, de la cultura, y detrás de muchas obras que se hacen, incluso de la ampliación del Hospital de Jerez, también hay una campaña, ahora explicaremos algunas, ¿vale? Bien, esto sería ¿cuáles son las áreas de conocimiento? Pues primero estudiamos la vida de los talleres internas, después las relaciones entre ellos y después las relaciones con el denominado mundo profano, con la política, con la sociedad, con las mentalidades, con las academias, con los ateneos, con las asociaciones culturales, con los casinos. Ahí también vamos a encontrar y darle un enfoque, pero dada la importancia que tiene la provincia de Cádiz, era muy difícil hacer un trabajo de la provincia, porque aquí hay como 3 provincias, 3 zonas, 3 focos muy importantes de masonería. Eso sería la implantación en España, después de los grandes focos de Madrid y Barcelona hasta la provincia de Cádiz. Cádiz es cosmopolita, abierta al mundo, pero también Gibraltar es un centro donde entra cualquier idea, entre ellas también la masonería. Y Cádiz estaría pues al nivel de estos 2 grandes centros urbanos. El número de logias documentadas son solamente entre 1868 y 1895 hay unas 140 logias en la provincia de Cádiz. O sea, era un fenómeno muy extendido. En la provincia de Cádiz tenemos esos 3 focos. Una puerta estaría en Cádiz, ya desde la Guerra de Independencia con la masonería bonapartista. Otros estarían en Gibraltar desde el siglo XVIII, con la logia San Juan, una logia de los españoles, donde en la época de Fernando VII también hay allí masonería española. Y un caso especial es el de la Serranía de Ronda, con una logia muy importante en Ubrique, fundada por un cubano que está pues expulsado de Cuba antes de la independencia, y va a fundar en Ubrique una logia a la que va a pertenecer gente de Jerez, incluso una logia de mujeres de una profesora de instituto, con 2 señoras más, y van a iniciarse la logia de Ubrique, que tenía unos orígenes en la isla caribeña, como decía. San Juan es la primera logia fundada en 1767. Se denomina porque el ritual lo hace en español, no en inglés, y va a aceptar a todos los masones cuando en España estaba prohibida por Fernando VII o Isabel II. Ahí se van a iniciar
pues desde destacados liberales, pero sobre todo comerciantes. Más que liberales, Gibraltar es una puerta al comercio, a las colonias, y en Gibraltar se radica una clase media, burguesa, que es muy dada a engrosar las logias y, en concreto, a San Juan. Estos grandes focos van a determinar que la provincia de Cádiz sea una adelantada en la implantación de la masonería. De hecho, en 2012 organizamos este simposio internacional en Gibraltar con el centro de estudio. Vinieron profesores universitarios de todo el mundo, de Latinoamérica, de Estados Unidos, de Europa, para desentrañar el papel que había tenido Gibraltar. Yo he estado dedicado a esto mucho tiempo, la influencia de Gibraltar en la masonería española. Desde 1832 hay una logia ya en Algeciras que se llama Mediodía, y unos años después Moralidad y Filantropía en Cádiz, fundada desde el Peñón, desde la masonería inglesa, cuando esto estaba perseguido en España. Van a ser los pioneros del masonismo en Cádiz, y cuando realmente se tolera la masonería en la Revolución de la Gloriosa, en 1868, va a haber un avance espectacular. Esto le ha llamado a todos los historiadores. Hay escuelas de historiadores de la masonería en la Universidad de Sevilla, en la de Cádiz. Yo hice mismo la tesis doctoral en Cádiz, y la explosión de España, como de la nada realmente no partíamos de la nada, sino que había una masonería clandestina que estaba en Gibraltar y estaba operando durante estos años que estuvo en España prohibida. Y desde allí pues estaba iniciando a gente de toda España que después van a fundar logias en Gijón, en Barcelona, y con el reconocimiento de la masonería inglesa. Van a ser los pioneros del masonismo en España, y en España va a tener unas características especiales, ¿no? Por la situación de España, pues sí va a estar muy implicada con el liberalismo al principio. Para sobrevivir se tiene que vincular a un partido político, y, como decía antes, la del 19 sería liberal, la del 20 sería más republicana, decididamente republicana. Ahí tenemos esta foto de familia de los miembros de la logia de Ubrique, que se llama América. La fundó un cubano con una logia que hay en una ciudad que se llama Remedios, que está al norte de Cuba, entre Santiago y La Habana, y allí está el origen de esta logia, y está en la foto magnífica que tenemos con los miembros de esta, muchos vinculados a la marroquinería, pero también al comercio, pequeños propietarios, pequeña burguesía, que son los que van a engrosar estas logias. Como decía antes, unas 140 logias tenemos entre 1868 y 1894. Con la ley de asociaciones de Sagasta se legaliza la masonería en España en 1887 como sociedades de instrucción y de beneficencia. Eso va a dar lugar a una importante eclosión. El propio Sagasta se inicia también en la masonería, y también pues Ruiz Zorrilla y algunos de los hombres del liberalismo. En 1875 se crea ya una logia moderna en Trafalgar, en Algeciras, y a partir de este año empezamos la expansión de la masonería en la provincia de Cádiz. Este sería el número de talleres de logias que hay en la provincia de Cádiz en el siglo XIX. O sea, en Algeciras, en Cádiz nos encontramos con 46, en San Fernando 20, en Algeciras 7, en Jerez 7 logias en el siglo XIX, y prácticamente llega a todos los puntos de la provincia de Cádiz en el siglo XIX. Incluso en Gibraltar hay una logia de obediencia española, que todos los pueblos, como veis ahí, en muy poquitos años se implanta. A Jerez llega en 1874 con una extensión de la logia Tolerancia y Fraternidad, que es de Cádiz. Ubrique llegan en 1882 con este cubano que hemos dicho, y el número de logias que tenemos aquí, esto sería ya en el siglo XX. Aquí estarían ya todas las logias que vemos. Hay un retroceso, mucho menos, ha ocurrido algo. Esto sería
todas las logias de Jerez. Ahora tenemos solamente 3. ¿Vale? Solamente nos quedan 3 de todas las que hemos visto. Y esto sería el mapa del siglo XX. Pues muchas menos. En la línea son 16 ahora. Ya Cádiz no tiene las 40, tiene 10. San Roque, Puerto Santa María, Jerez, 3. Gibraltar, 3 logias de obediencia española, con un oriente español. Algeciras, 2. Esta sería la situación de la provincia de Cádiz en el siglo XX. ¿Qué ha ocurrido? Incluso desde Algeciras editan en Gibraltar un boletín que circula por todos los territorios, porque la masonería española tiene también, una vez que ha perdido Cuba y Filipinas y Puerto Rico, sigue la masonería la obediencia española y siguen los orientes, pues dependiendo de un oriente español. Esto sería un boletín masónico que sacan en Gibraltar con el director, que es un militar de Algeciras, que edita Ricardo de Mendoza, que se inicia en Venezuela y que edita este boletín, ¿vale? ¿Qué ha ocurrido? Pues que la masonería pasa una crisis de la que no se va a recuperar, coincidiendo con la crisis colonial y la guerra de Cuba y Filipinas. A la masonería se le hace responsable de estar detrás del independentismo en Cuba y en Filipinas. Ciertamente Martí era masón, Rizal era masón, pero la masonería española delimitó y separó y dejaron claro que eran españoles antes que... Pero sí la masonería sirvió en Cuba para articular la organización de los círculos independentistas y se culpó a la masonería de alentar el independentismo. Esto va a dar lugar al desmantelamiento de la masonería española casi para siempre, porque cuando se recupera ya en el siglo XX ya no va a ser igual que el número de logias que hemos conocido. Ahora va a ser el impacto mucho menor y va a ser decididamente republicana. Pero sí es cierto que hay una campaña e incluso pues se le culpa del asesinato de Cánova y una logia de Jerez, incluso escribe, porque un periódico del Vaticano había dicho que el anarquista pertenecía a la masonería y tienen que defenderse porque todos los acontecimientos parece que había una mano de la masonería ahí. Y esto pues tiene el efecto inmediato y a partir de 1898 no hay masonería en España. En Jerez vamos a tardar 25 años en que volver a conocer algo como lo que hemos conocido aquí. Y va a venir de la mano de un dirigente republicano y obrero, que es Manuel Moreno Mendoza, que va a crear una logia que se llama El Pelícano, con connotaciones también, con un nombre pues que tiene muchas connotaciones cristianas, ¿no? Bien, en Jerez son estas logias que hay aquí, Amor y Justicia, número 85, que se funda, todas estas son logias de Jerez del siglo XIX, de 1874, es la primera logia que conocemos en Jerez, va a durar muy poco, se va a desmantelar enseguida. La sucesora, que se llama Unión y Fe, también, pero Perseverancia va a ser la base de la masonería jerezana, porque va a durar durante 16 años, hasta esta crisis que le hemos llamado la crisis finisecular, la crisis de finales del siglo, que supone la desmantelación de la masonería española. Aquí después viene una logia que se llama Lealtad, que pertenece a Gran Oriente de España, y hace un acuerdo con Perseverancia para actuar juntos. La siguiente logia se llama Guadalete, que se funda en el 1884. Hemos estudiado los miembros de esta logia. Aquí tenemos profesiones liberales, médicos, abogados y profesores de primera enseñanza. Siempre ha habido maestros en estas logias y acoge a gente del entorno jerezano, gente de Grazalema, de Cádiz, de Puerto Santa María. Incluso esta logia monta en el Puerto Santa María
una especie de sucursal que se llama una logia o un triángulo que se llama Caballeros del Guadalete, ¿vale? Es, sin duda, la logia más importante del siglo XIX en Jerez. El venerable, la figura más importante, se llama Prudencio López Durán, de nombre simbólico, Washington. Nombre simbólico representa la nueva vida del masón, es el espejo al que quiere, pues, parecerse, ¿no? Y solicita auspicio al Gran Oriente de España. En 1889 tiene 27 miembros y llama a las personas de la ciudad para que se apunten a la masonería y denuncia maniobras de los jesuitas en contra de esta logia. Este va a ser constante. El choque con el clero va a ser una seña de identidad de la masonería española, no de otros países, pero aquí sí, ¿no? Actúa como una sociedad cooperativa también de socorro mutuo y tiene, pues, como hemos dicho antes, una extensión en el puerto de Santa María. Bien, la logia importante es el Pelícano, que se funda en 1890, con disidentes de Guadalete, gente que se separa. Nunca ha habido unidad. La masonería española siempre ha estado muy dividida en orientes y en logias, y los conflictos son constantes. Esto es otra característica de la masonería española. Y van a fundar una logia con el nombre de El Pelícano en 1890, que va a ser la columna vertebral de la masonería en Jerez. Bien, el venerable es Valleluna, con nombre simbólico Padilla. Es de Grazalema, como mucha gente de las que venían de la sierra que se instalaban en Jerez. Y va a ser un referente en la masonería jerezana. Incluso hay un documento que lo voy a leer porque creo que define cómo entendían ellos la masonería, qué tenía que ocuparse y qué espacio va a ocupar en la vida de la ciudad. La respetable logia del Pelícano es una congregación de hombres libres, fieles observadores de las leyes y las buenas costumbres, que se propone el ejercicio de la caridad, de la beneficencia, la práctica de todas las virtudes sociales y la propagación de los eternos principios sobre los cuales descansa la moral universal. Esta sería la definición que ellos hacen de esta sociedad, de clase media, burguesa, como hemos dicho. La actividad ingente, hay más de 40 reuniones, 48 reuniones solamente en el año 1891, incluso proyectan hacer una sucursal en Arcos de la Frontera, y aquí, pues, pero siempre en la historia de la masonería española hay conflictos con el Oriente. Quiere cambiar de Oriente, quiere cambiar de obediencia, y esto genera, pues, una tensión en las logias que se va a ver en el número de miembros que se van a ir reduciendo. Para nada actúan todos con una misma consigna, sino que hay muchas diferencias entre ellos. Llegó a tener 35 miembros que pasaron a 41 en 1893. Bueno, pues aquí va a haber una figura muy importante, que es la persona que estamos viendo, José Gallego de la Paz. Es catedrático del Instituto de Jerez. Lavoisier se llama de nombre simbólico. Es grado 33. Se llama José Gallego de la Paz, que va a ser el impulsor de la masonería en el siglo XIX. Figura también del republicanismo de la Primera República. Llega a Jerez procedente de Huelva en 1888, y él va a ser el que va a aglutinar a toda la masonería. Una hija suya, Teresa Gallego, se va a casar con Manuel Moreno Mendoza, que va a ser el impulsor de la masonería en el 20. O sea, hay una conexión entre estas dos personas, ¿vale? Recurren continuamente al anticlericalismo. El pegamento, lo que une a los masones. Siempre están viendo, pues maniobras de los enemigos comunes que ellos identifican siempre con el jesuitismo. Esto es una constante, no la religión. Todos son católicos. Es más, el nombre simbólico de Moreno Mendoza era Jesús, y el Pelícano es un símbolo con connotaciones muy religiosas, el amor de Cristo, pero hay un choque con el clero. Eso es evidente y eso es una constante en España. El choque con la Iglesia y aquí se refleja muy bien y recurren continuamente al anticlericalismo para unir
a todo, para extender sus columnas, como habíamos dicho, ¿no? A finales del siglo XIX, perdón, hay esta gran crisis y este desmantelamiento de la masonería en España. Prácticamente desaparecen del mapa, como hemos dicho, y en la provincia de Cádiz, de 140 logias, nos quedamos con 2. Una es Tolerancia y Fraternidad, aquí tenemos este documento, es una plancha que le llaman los masones, un documento oficial de la masonería, y otro foco está importante es la de Ubrique, con esta magnífica foto que tenemos de un familiar que la había conservado. La foto es de principios del siglo XX con los miembros de la masonería de esta logia América de Ubrique. En este tiempo ocurre, como decía antes, el asesinato del presidente del gobierno, de Cánovas, y esta carta que hacen los masones jerezanos para que desmientan, sobre todo el Observatore de Roma y la Voce de la Verità, son 2 periódicos del Vaticano que culpan directamente a la masonería del asesinato de la autoría anarquista. Está probada, pero se trataba de implicar a la masonería en un asunto más. En esta situación, pues, aparecen figuras como Diego Ruano Blanco, el impulsor de la masonería en el campo de Gibraltar, funda pues 10 logias y varios capítulos, y es el verdadero impulsor de la masonería en el campo de Gibraltar. Su padre también había sido masón, Diego Ruano Moreno, emigró a una ciudad de Florida que se llama Tampa, y allí fundó logias. Estamos en esa investigación ahora porque hay una masonería española que tiene unos orígenes de la línea y de la familia Ruano, que son los verdaderos. La masonería va a depender mucho del personalismo a partir de ahora. El siglo XX no va a ser tan popular como en el siglo XIX, sino que hay una ruptura muy grande. Ya van a sentirse perseguidas y para subsistir van a vincularse al Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux y de Diego Martínez Barrio, sobre todo. Eso es los miembros de otra logia de Algeciras. José Trelles es el que está en medio, una logia que se llama Trafalgar, que va a recuperarse también del siglo XIX, que se va a fundar también. Y bueno, en Jerez, pues la figura de Manuel Moro Mendoza, nacido en Medina Sidonia, pero jerezano, porque vivió siempre aquí, fundó sociedades obreras en el siglo XIX, fue alcalde de Jerez en 1931, diputado en 2 ocasiones, 1916 y 1931, dentro del Partido Radical Republicano, y figura pues muy importante del republicanismo, el movimiento obrero y la masonería. De ahí el trabajo que yo hice, ¿no? Que el trabajo que tuvo el premio que era esa triple compromiso obrero, político y masónico. Todo va a formar un conjunto, ¿no? Bien, él va a iniciarse en 1897, en una época ciertamente difícil para la masonería. Jerez, he dicho 2 logias, pero en Jerez, aunque no oficialmente, siguen reuniéndose y sigue estando operativo, porque Moreno Mendoza está convocando a los masones, incluso en los años 1899, en plena crisis colonial, pues va a ser el verdadero artífice de la masonería. Bien, como en Jerez no arranca el movimiento de la masonería, se va a afiliar a la logia de Ubrique. En la logia de Ubrique va a estar durante 14 años, de 1910 a 1923, que fundó una logia en Jerez. En este tiempo va a ser candidato republicano a las Cortes Españolas, va a ser diputado a Corte en 1916 y va a recibir el reconocimiento de los órganos de la masonería española. Va a constituir aquí un triángulo, incluso este es el boletín oficial del Gran Oriente Español, lo saca en portada a este masón jerezano, Manuel Moro Mendoza,
en 1916, coincidiendo con cuando se instala en Madrid, porque es diputado, el primer diputado republicano de esta época y masón destacado. Este es el Boletín Oficial, el periódico del Gran Oriente Español, que va bien. Aquí también lo vemos con figuras del republicanismo. A la derecha está Moreno Mendoza, en el centro Alejandro Lerroux, y un poco más con el sombrero ladeado Diego Martínez Barrio, figuras muy importantes del Partido Radical Republicano, entre otros. Moreno Mendoza sería el de la derecha de la imagen. También vemos a Diego Martínez Barrio con reunión de masones y republicanos en la zona. Es el verdadero alma de la masonería en Andalucía, en España. Presidente de las Cortes, presidente de gobierno. Diego Martínez Barrio es la masonería en el siglo XX, ocupó todos los cargos posibles. Bien, el templo de la logia Hijos de Irán de Cádiz, donde se van a reunir los miembros de la masonería jerezana. En 1924, Moreno Mendoza recupera el triángulo, la masonería que había muerto en Jerez en 1897. Habíamos estado, pues, 26 años y él va a recuperar con el mismo nombre que tenía en el siglo XIX. Para ello va a contar con dos miembros históricos que son Eduardo y Juan Narváez, los hermanos Narváez, litógrafos que tenían una imprenta en Jerez, y entre los tres veteranos, ya Moreno Mendoza tenía pues al borde de los 60 años, van a refundar la masonería en Jerez. Aquí no tienen local, ni nadie que le alquile local, y se van a reunir en Jerez, en Cádiz. Cádiz va a ser imprescindible para la masonería jerezana. Tanto unas logias como otros van a necesitar del aporte de los miembros de la masonería gaditana. En concreto, esta logia que se llama Hijos de Irán, ahí se van a reunir y se van a iniciar pues miembros de todo el entorno de Jerez y de la Sierra de Cádiz que van a afiliarse o a iniciarse en esta logia que se llama El Pelícano. Tiene una formación política, evidentemente, y le piden un sentido democrático a todos los que van a iniciarte. Incluso recuperan el triángulo en Puerto Santa María, que se llama el Triángulo Guadalete, y en 1926, 2 años después, ya esta logia tiene 14 miembros. Estos miembros tienen estas profesiones que vemos ahí. Encontramos, la base están en los litógrafos, el de la imprenta de los hermanos Narváez, 3 litógrafos, 2 vidrieros, comercio, carrero, ojalatero, un periodista, un perito, un pintor. La clase social no es la misma que engrosó la masonería en el siglo XIX, donde hay una escala social más alta. Ahora está más vinculada directamente al Partido Republicano y a las sociedades obreras. Ahora es una cosa mucho más comprometida con la política que en el siglo XIX, que era más liberal. Y eso se ve estudiando las profesiones. Ya no vemos a representantes cualificados de la burguesía de Jerez, y sino una clase obrera que es la que va a engrosar en el siglo XX. Lo mismo nos encontramos en La Línea o en Algeciras. En Cádiz no tanto, pero sí es contraste, que ahora es una cosa mucho más, un estrato social más bajo. Hay una ausencia de la clase media, más obrera, como podemos ver aquí, y van a intentar pues, hacer una acción exterior. En concreto, va a haber una campaña de la masonería para ampliar el Hospital de Jerez con una sala de operaciones que le quieren poner nombre de Ramón de Cala, y destaca la labor de un médico masón que era Fermín Aranda, que fue también republicano, muy conocido en Jerez, que no masón, pero sí republicano y vinculado también a la figura de Moreno Mendoza, que va a ser la columna vertebral de la masonería.
Esto van a intentar pues, extender estos ideales de libertad, de igualdad y fraternidad y tomar iniciativas en algunas campañas. Por ejemplo, participa en la campaña de recoger fondos para Miguel de Unamuno. Cuando es apartado de la cátedra, la masonería en España hizo una colecta para mantenerlo. Después la familia no lo aceptó, pero sí hubo una suscripción en la que destacaron la logia de Jerez para apoyar. Hay un escritor católico también, Jaime Torrubiano, que también recibe el apoyo de los masones jerezanos y tiene unas buenas relaciones con la logia de Ubrique, porque había sido de alguna manera la madre de esto, ¿no? Estos serían, como hemos dicho, una mayoría, vinculación muy clara con el Partido Republicano, y en esta situación llega la dictadura de Primo de Rivera. De hecho, el triángulo se forma en plena dictadura de Primo de Rivera. En líneas generales hubo tolerancia con la masonería, llegó a un acuerdo de permitir con inspectores de policía en las tenidas que la masonería continuó reuniéndose, delimitando que no se metieran asuntos políticos, e incluso creció con Primo de Rivera la masonería en la provincia de Cádiz de una manera espectacular, porque muchos opositores al régimen llegaron a la masonería. Eso hizo que creciera muchísimo, pero este clima de tolerancia no se va a respetar en Jerez. La actitud de los gobernadores civiles depende un poco del arbitrio de cada uno. Y en concreto, en Jerez, durante la dictadura de Primo de Rivera, va a haber 3 detenciones, 3 momentos que van a detener a todos los miembros del Triángulo El Pelícano. La primera detención es en 1925, los 8 miembros pasan por la cárcel, tienen que movilizarse pues, influyentes masones como Augusto Barcia, negoció directamente con Primo, ¿no? Esta tolerancia de Mófilo de Buen, catedrático, que veraneaba en Rota, y Diego Martínez Barrio. Gracias a estos 3 influyentes masones, pues fueron puestos en libertad a los pocos días, pero van a imposibilitar que se puedan reunir. Al contrario, no hay ningún caso en Andalucía, igual del acoso que tuvieron durante la dictadura de Primo de Rivera en Jerez. La masonería, de hecho, no se pudo reunir y terminan por desintegrarse. Como decía antes, el clima de tolerancia depende mucho del gobernador civil que había en cada zona. Este acoso de las autoridades hace que no tenga local, no se puedan reunir y que tengan que depender de los amigos, como decía antes, de Cádiz. De hecho, sí, por testimonios familiares, sabemos que el domicilio de Moreno Mendoza era de los más vigilados, pero sí había una finca donde sí se reunían y celebraban el rito. De hecho, tenemos estos cargos, estos son los títulos de las personas que estaban en la logia en 1926. El venerable es como el presidente, los nombres los podemos, ¿no? Podemos buscar la equivalencia. Primer vigilante sería como el vicepresidente primero. El segundo, ahí están los hermanos Juan y Eduardo Narváez, los litógrafos, como hemos dicho, ¿no? El secretario, tesorero, como cualquier, ¿no? De hecho, fueron reconocidas como instituciones benéficas y toleradas, no perseguidas en la época de la dictadura, lo cual aprovechó la masonería para reorganizarse y actuar también contra la dictadura. ¿De acuerdo? Bien, la segunda intervención contra las autoridades llega solamente un año después, en 1926, y ahí hay otra detención de los 16 miembros. Como decía antes, estos son quizás los episodios más graves que le suceden a la masonería, detenciones que no tienen ni siquiera una condena, simplemente era un acoso y que va a lograr que se desmantele. Por lo tanto, durante los años de la dictadura de Primo de Rivera, la masonería tiene en Jerez una existencia gris, no tiene ninguna proyección exterior, no tiene actividades, sino la celebración del rito, y cuando hay que iniciar un hermano se tienen que ir a Cádiz, al templo de hijos de Irán. Esta es la situación en la que estamos. En 1929, al final de la dictadura,
sí hay una tercera detención, junto con un triángulo de Posadas en Córdoba, son los únicos casos. Y ahora sí, ahora el Oriente hay una suscripción a nivel nacional para sostener a las familias de los detenidos y recogen dinero para los masones de Jerez. Durante el final de la dictadura este cuadro nos dice los miembros que había año por año. No hay, como en el siglo XIX, un avance espectacular. Empezó con 3 miembros. Realmente, durante la República tampoco hay una eclosión grande. La masonería va a caer también en sus propias contradicciones y va a haber enfrentamientos también entre ellos. Y no hay un ingreso grande en Jerez. De hecho, cuando más miembros tienes en plena dictadura, en el 28, se ve, ¿no? Ven que tiene 13 miembros, y en la República no era lo que se esperaba del crecimiento que iba a tener. No lo va a tener, como decía, en parte por esta política. Durante los últimos años de la dictadura ya hay un declive evidente de la logia. Va a acusar este acoso de las autoridades con la República. El propio Moreno Mendoza va a recibir el reconocimiento de los electores, va a ser elegido alcalde de Jerez. En el ayuntamiento que se formó en abril de 1931, hay 7 masones, 7 miembros de la logia El Pelícano. Hay un desembarco y una equivalencia entre el partido, la coalición republicana y la masonería. Esta foto es la fundación de una biblioteca popular en el Parque de Retiro en Jerez, y su fundador es Moreno Mendoza con la vara de alcalde de Jerez. También, como decía antes, va a ser elegido diputado a Cortes. Evidentemente, la masonería había actuado como una escuela de ciudadanía, había formado a una clase política, dirigente que se había educado en el interior de las logias, y con la República pues vemos a 7 concejales: Juan Narváez, Diego Gómez, Francisco Bernal, Vicente Castilla, Rafael Orge y Juan Taboada. Todos ellos van a ser concejales, más el alcalde que Moreno Mendoza. Es más, cuando Moreno Mendoza dimite, le sucede otro masón que va a ser Juan Narváez al frente del ayuntamiento esto es general en toda la provincia de Cádiz. Hay un desembarco con la República de gente que se había iniciado en logias en los años anteriores, que ahora entraba en la política. Había actuado, como he dicho antes, como una escuela de formación. Moreno Mendoza intenta reorganizar el triángulo, pero está viviendo en Madrid, es diputado en las Cortes, su vida está entre Jerez y Madrid, y va a pasar a un segundo plano. Va a haber un alejamiento de Moreno Mendoza, y esta logia sin él pues es inviable, y se disuelve en 1933, y hay un hueco para la masonería porque no hay ninguna logia en Jerez. Va a venir de la mano de otra que se va a llamar Acacia 63, que es la segunda logia que se funda en el año 34, en el bienio conservador, de la mano de un granadino que se llama Fernández García. Va a ser el fundador, ya no cuenta con Moreno Mendoza. Aquí tenemos los cargos. El histórico Juan Narváez va a ser ahora el venerable, junto con algunos miembros del ayuntamiento, van a refundar, y hay una vinculación muy grande con el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux, que también era masón, aunque no un destacado masón. Martínez Barrios sí. Bien, intenta atraerse. Las reuniones son en el propio domicilio de Fernández, y, como decía antes, hay una mezcla de antiguos miembros con nuevos miembros. Ahora, el enemigo no es tanto el clero como la ideología fascista, ellos lo denuncian así, como los ataques que están recibiendo del extremismo de derecha, que ellos se sienten amenazados ahora
no tanto por el clericalismo como por una vinculación política. Esto va a dificultar también, y tienen que reunirse otra vez en Cádiz, en el templo de otra logia que se llama Hermano Vigor. Esta va a ser el templo de la masonería en Jerez. No se pueden reunir aquí, no tienen local y tienen que ir allí. Del Partido Republicano Radical pasan a Unión Republicana, al Partido Martínez Barrio, que está detrás de todo esto, y en la imprenta de los hermanos Narváez nace un periódico también con connotaciones masónicas que se llama El Nuevo Régimen. Hay un intento de hacer una nueva logia que se llama Nueva Creación en 1934 con el número 109, y va a dar lugar a un choque entre los propios masones porque va a haber rivalidad. Por lo tanto, se desmantela y la vida interna de Acacia en realidad nunca llegaría a normalizarse. Ese es el documento de constitución de la logia Acacia de Jerez. Se llama la plancha, el documento que certifica que recibe el reconocimiento de un Oriente. Aquí van a iniciar a 7 personas, 4 fueron iniciados en Sevilla y solo 1 en Jerez. En 1936 fundan en Jerez la Liga de los Derechos del Hombre. Eso va a ser una constante también de la masonería, el reivindicar los derechos ciudadanos. Y va a ser elegido, pues, venerable, el propio fundador, que es Ramón Fernández García, que va a ser el fundador de este triángulo, logia más bien, Acacia, con el que cerramos la masonería en Jerez, que, como decía, depende mucho del personalismo de Moreno Mendoza, de Paz y de Fernández, pero no hubo la eclosión que encontramos en otros sitios. La historia de la masonería y el final lo conocemos. Hay una ley especial y un tribunal para la represión de la masonería y el comunismo que acaba de raíz con todo este movimiento. Esta es una foto de la logia de los barrios, la logia González Roncero, que están marcados con números, y porque utilizan estas fotos para abrir expedientes y depurarlos algunos. Hay una ley de represión de la masonería que a partir, después de la guerra, va a acabar de raíz con la tradición, y nos encontramos pues con este vacío que la historia pues estamos intentando hoy llenar con estas investigaciones y reivindicar que la ideología de la masonería, por encima de manipulaciones o ideas preconcebidas, sea también un recurso histórico para investigar nuestro pasado, ver la historia bajo la óptica de estos hombres que vivieron también con estas ideas y cómo influye en la sociedad de nuestro tiempo, desde un punto de vista, como decía antes, académico, científico, sin viendo la importancia. Y realmente la importancia de Cádiz en este tema es relevante hasta el punto que propongo una revisión metodológica para estudiar nuestra historia. Habría que revisar muchos libros hasta qué punto hay, desde esta óptica, nos podemos entender muchas de las cosas que pasan en nuestra historia, en la vida académica, en la cultura, en la política, en la sociedad. Siempre hay algunos de estos hombres. Aquí tenemos el maestro, tenemos a un médico, tenemos un farmacéutico y tenemos un político que se hizo a sí mismo, que son los que pues impulsaron la masonería en la provincia de Cádiz. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Morales, por tan documentada y brillante disertación sobre un tema que para muchos jerezanos, entre los que me incluyo, ha permanecido ensombrecido, cuando no oscurecido, durante muchos años, por razones obvias para todos ustedes.
Conferencias como las que hoy hemos disfrutado por su rigurosidad en el planteamiento y las conclusiones nos acercan a un tema complejo, pero al tiempo necesitado de clarificación y transparencia. Trabajos como la masonería en Andalucía en el último tercio del siglo XIX, listado y mapa de logias existentes en fechas puntuales, 1870, 76, 87, 95 y 900, problemáticas y rectificaciones del profesor de la Universidad de Granada, don Eduardo Enríquez del Árbol, o los artículos publicados por don Eduardo Arboleda Bailén sobre la masonería en Jerez y su alcalde masón, refiriéndose a don Manuel Moreno Mendoza, natural de Medina Sidonia y que se convirtió en la figura central del masonismo jerezano durante el primer tercio del siglo XX, como ha sido rigurosamente citado por nuestro conferenciante, son igualmente interesantes para profundizar en este tema tan controvertido. La masonería, por otra parte, se manifestó en Jerez como un fenómeno más complejo que en el resto de la provincia, sobre todo durante el primer tercio del siglo XX. Su originalidad reside en la escasa participación de la pequeña burguesía o clase media ilustrada que, en una gran parte, prefirió ignorar la orden. Muchas gracias de nuevo, doctor Morales, por tan brillante intervención. Y muchas gracias igualmente a las autoridades que nos acompañan, a los miembros del Centro de Estudios Históricos Jerezanos, a los benefactores y amigos de la Academia y a todos los que hoy nos honran con su presencia. Y les emplazo para este próximo jueves, día 2 de marzo, para asistir en sesión pública y solemne a la toma de posesión como académica numeraria de esta Real Academia de doña Ángeles Gómez Sánchez, más conocida popularmente como Angelita Gómez, actualmente académica correspondiente, estando la contestación del discurso de ingreso a cargo de este presidente que les habla. Sin más consideraciones, se levanta la sesión. Muchas gracias.